Hey, curiosos, ¿cómo están? Este fin de semana estuve en Pilar, en la casa de mi vieja, y aproveché el viaje para visitar un amigo que vive en Oliva. La verdad que Oliva es una ciudad hermosa, pero me llamó poderosamente la atención un hospital neuropsiquiátrico que allí hay. Entonces, siguiendo mi curiosidad, fui a ver qué podía encontrar en ese lugar. Y me encontré con una carta de una mujer escrita a principios del siglo pasado, principios del siglo XX. Y quisiera leerles un pequeño fragmento. Dice: a los 9 años dejé a mi madre y me adoptó una familia. Cumplí 25 y agarré una gripe muy fuerte. Caí en la cama y escuché a mi hermano de crianza diciéndole a mi madre que ya no me querían tener con ellos. ¿Dónde lo voy a poner?, preguntó ella. Mi hermano lo resolvió fácil: ponele en un asilo. Así vine aquí. Con el tiempo, supe que era bastante común dejar en condición de locos a parientes que eran un estorbo por alguna razón. Fuerte, ¿no? En el Curiosos por Naturaleza del día de hoy vamos a hablar de historias de locura y segregación. Hola, bienvenidos a una nueva temporada de Curiosos por Naturaleza, el programa de promoción y comunicación de la ciencia de la Universidad Nacional de Córdoba. Es para nosotros realmente un gusto estar acá nuevamente compartiendo este espacio con ustedes, que va a incluir, al igual que el año pasado, entrevistas en el piso. También va a estar con nosotros Majo Villalba, periodista de la agencia de noticias Unciencia, para compartir todo el quehacer científico de nuestra universidad y del mundo. El tema de hoy es un tema bastante serio, en realidad, un tema desconocido para algunos y un poco incómodo para otros, podríamos decirlo. Hoy vamos a hablar de la locura, y para eso nos pusimos en contacto con la gente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, que está tratando de reconstruir la historia de la locura en Córdoba. Para esto se remontaron al año 1914 en la localidad de Oliva, una localidad que queda a unos 100 kilómetros de la capital cordobesa, donde se inauguró en ese año el Hospital Psiquiátrico Emilio Vidal-Aval. Este hospital recibía no solamente a pacientes psiquiátricos, sino también a desocupados, gente sin trabajo, gente abandonada por su familia. Los pacientes eran trasladados desde distintos puntos del país en trenes, pero muchas veces también por la policía, a causa de que sus vecinos o familiares los denunciaban y hacían que terminaran en un lugar como este. El tema de Curiosos por Naturaleza de hoy es entonces la locura. En 1914 se instaló en Oliva, provincia de Córdoba, el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Emilio Vidal-Aval. Fue el primero en su tipo en Córdoba, ya que se trataba de una colonia. Poco se sabe de la historia de la locura en Córdoba. Es muy difícil acceder a los archivos, porque en algunos casos ni siquiera existen. Lo que sí se sabe es que el de Oliva albergaba no solo a personas con problemas psiquiátricos, sino también a drogadictos, a personas sin trabajo, casi todos pobres, abandonados, marginados, que en muchos casos ni siquiera conocían la lengua. Venían sin diagnóstico psiquiátrico o aún asintomáticos. De la locura a la enfermedad mental parecía existir un abismo. ¿Cómo se reconstruye esa historia? La historia de la locura en Córdoba, el tema que tenemos para tratar hoy, pero ahora les vamos a presentar a Fernando Ferrari y a su equipo para charlar un poquito más acerca de este tema en un ratito más acá en el piso. Fernando Ferrari es doctor en psicología por la UNC, es doctor e investigador director del proyecto Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría en Córdoba. Es autor de numerosas publicaciones científicas con referato y de varios libros, entre los que se destaca De la locura a la enfermedad mental, inédito por su temática.
Mi nombre es Marianela y pertenezco al equipo de investigación. Nosotros trabajamos con 525 historias clínicas del Hospital Dr. Emilio Vidal-Laval de la ciudad de Oliva durante el periodo 1914-1934. Y el problema fue tratar de conocer cuáles eran las prácticas institucionales que se llevaban a cabo en el hospital. Y nuestra investigación se basó en analizar las categorías que fueron: la primera, el diseño de las historias clínicas; en segundo lugar, el diagnóstico y los tratamientos que imperaban en esa época; en tercer lugar, fue estudiar las relaciones interinstitucionales, es decir, los agentes que participaban en la internación de los pacientes; y en cuarto lugar, la subjetividad de los internos. En esta categoría pudimos ver que se encontraron cartas que estaban anexas a las historias clínicas, cartas que nunca fueron enviadas y estaban anexas en esas historias clínicas. Nuestro objetivo fue poder diferenciar lo que se decía que se hacía con lo que realmente se hacía en ese momento, es decir, estudiamos las prácticas que se llevaron a cabo en aquel momento histórico. Bien, llegó el momento de hacer el primer corte del año, pero no se vayan porque en unos instantes más vamos a estar con Fernando Ferrari hablando sobre la historia de la locura en Córdoba. No se vayan. Bien, seguimos en Curiosos por Naturaleza y ya está con nosotros Fernando Ferrari, investigador de la Facultad de Psicología, con quien vamos a charlar un poquito sobre la historia de la locura en Córdoba. Fernando, bienvenido a Curiosos por Naturaleza. Muchas gracias por tu invitación. Por favor, es un gusto que estés con nosotros. Fer, contanos un poquito, ¿cuál es tu tema de investigación? Actualmente he pasado de trabajar la historia de la locura de principio de siglo a una época un poquito más cercana, que son los 60, 70 y 80, en particular la recepción de las teorías de Jacques Lacan, de Leclerc, aquí en Córdoba. En particular para estudiar el impacto que han tenido estas ideas en el perfil del psicólogo y para comprender cómo la psicología, cómo nuestra facultad de psicología se ha visto afectada por las teorías psicoanalíticas, ¿no? Bien. Además, ¿sí? Estamos estudiando con otro proyecto de investigación a Gregorio Berman, y en una primera fase hemos sistematizado el archivo para hacerlo abierto al público. La idea es hacer una historia intelectual de Gregorio Berman. Y además, el equipo de investigación recorre otras temáticas relacionadas a otros archivos. El archivo de Oliva es uno, el neuropsiquiátrico provincial es otro archivo, y están los archivos judiciales con procesos civiles, y el archivo de psicología, en donde trabajamos con historia del psicoanálisis, en particular historia del junguismo en Córdoba. Mira, Fernando, y en particular en el neuropsiquiátrico de Oliva, ¿cuál fue el espíritu de su creación? ¿Quiénes eran las personas que iban allí? ¿Es uno de los más viejos de Córdoba? No sé si es el primero. Bien, no es el primer espacio para el tratamiento de la locura. Ajá. El primero fue el neuropsiquiátrico provincial, León Morra, que está en el barrio General Paz. Sí. Pero bueno, no hay archivos del neuropsiquiátrico provincial. Fue muy difícil reconstruir su historia. Con respecto al Hospital de Oliva, bueno, la cuestión es diferente. Sí tiene sus archivos bastante conservados, aunque no hay políticas claras de preservación de la documentación, lo cual, bueno, dificulta mucho el trabajo. Sin embargo, hemos trabajado bastante bien, nos han abierto las puertas en la mayor parte de las instituciones. Oliva se crea en 1914, a raíz del interés de Cabret de gestar una red nacional de asilos y de hospitales dedicados al tratamiento de la locura. Ahora, uno de los resultados más interesantes de mi investigación fue encontrar que el dispositivo psiquiátrico argentino había nacido centrado en Buenos Aires. Todos los recursos que se destinaron para el dispositivo psiquiátrico y de salud se concentraron en Buenos Aires. Por ejemplo, el hospital del Hospicio de las Mercedes ya existía en 1865. Entonces tenía ya una gran tradición de tratamiento de la locura. En Córdoba recién tenemos un asilo
para el tratamiento de la locura en 1878, más o menos, y que, que funciona como un asilo, sin involucración de abordajes científicos. Que recién va a suceder eso en 1915, que se liga a la cátedra de medicina, a la cátedra de psiquiatría de la Facultad de Medicina. O sea que antes caía cualquiera, digamos, no sé, a estos lugares. En realidad, no pacientes, sino... No, en realidad, claro, cualquiera sería, en realidad, estaba destinado más bien a la población pobre, claro, porque era asistencial. De hecho, la gente que tenía un poquito más de acceso monetario, tenía que viajar a Buenos Aires a hacerse tratar, porque había tratamientos médicos para la locura, y aquí recién se implementan tardíamente, ¿no? Y eso qué importante que son entonces poder acceder a estos archivos. De hecho, te invito a ver una nota que hicieron Josefina y Diego en el archivo Bergman y vamos a ver lo que se encontraron ahí. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a verla. Josefina, ¿querés un mate? Dale, dame un mate. Y mira, léete esto vos. Léelo en voz alta. ¿En voz alta? Para que me ponga los lentes, porque si no... Hace pocos días tuve ocasión de conversar con Vidal-Aval. Y él decía que de todas las alienadas embarazadas que han ingresado a Oliva y allí han dado a luz, son muy pocas, una íntima minoría, las que se han ido de alta acompañadas de sus hijos. Quiero decir que, cumpliéndose íntegro el periodo de gestación, hay una abrumadora posibilidad de empeoramiento en el estado mental. Ahora también hay esto. Los niños nacidos en la enfermería del asilo, en una enorme mayoría, han ido a la colonia de retardados o han fallecido. Che, pero esto es fuertísimo. ¿Quién escribió esto? ¿Viste? Eso es una carta. En realidad no se sabe todavía quién la escribió. Sabemos que es un médico y es parte del archivo personal de Gregorio Bergman, que fue un psiquiatra de Córdoba que tenía una casa de reposo con un par de pacientes psiquiátricos. ¿Y por qué tenés esa carta vos? Bueno, esto me lo mandó Gabriela, que ya es Gabriela Baglione, sí, que ya está trabajando con el archivo personal de Bergman. Y bueno, me parece que está bueno, ella me dio esta carta, hay un montón de otras cosas, sí, que bueno, ellos están tratando de reconstruir ese archivo personal para ver si se puede sacar como una historia de la locura en Córdoba, una cosa así, que me parece que está bueno para chusmear a ver qué hay. ¿Querés que vayamos a una nota? Dale, ¿tenés ganas? Salimos un ratito. La cámara y vamos. Buenísimo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Josefina, Gabriela, Hola. Hola. ¿Cómo va? Para hacer una entrevista que quedamos allá parados. ¿Dale? Dale. Yo acomodo todo acá y... Bueno. Bueno, Gregorio Bergman fue un médico psiquiatra de Córdoba, también estuvo muy ligado a la intelectualidad cordobesa, sabemos que fue profe de la Cátedra de Medicina Legal en la Universidad Nacional de Córdoba, fue un personaje muy importante en la política y por sus estudios en la psiquiatría de Córdoba. Con respecto a estudios neuropsiquiátricos o psiquiátricos, hay manuscritos sobre libros que él ha escrito. Yo creo que este archivo es relevante por la documentación, los documentos que tiene están muy ligados a lo que es al estudio de la neuropsiquiatría, su enfoque en la neuropsiquiatría, sus estudios sobre la psicología, también hay estudios filosóficos, hay muchas investigaciones sobre la medicina legal, sobre el peritaje en criminales, en menores delincuentes. Sí creemos que es relevante, digamos, para la investigación de la neuropsiquiatría, por lo menos de Córdoba. Bien, Fernando, veíamos entonces estas imágenes del archivo y de alguna manera, no sé, la reconstrucción de la historia a través de historias clínicas y de hecho de cartas de los propios pacientes nos ayudan a entender la realidad actual en materia de salud mental. Sí, no, digamos, es una pregunta interesante, porque también es la pregunta de para qué sirve la historia. En realidad no existe una sola historia, existen diferentes abordajes sobre nuestro pasado, diferentes metodologías, y actualmente nosotros estamos trabajando con lo que es historia cultural de la psiquiatría, que es una perspectiva que desarrolla Rafael Huertas en España, y que nos orienta a prestar atención a fuentes que son las que reflejan la práctica real de los médicos
o la forma de vivencia real que los pacientes tienen de los dispositivos. Entonces, acercarnos a las historias clínicas nos da una idea de cuáles eran las prácticas reales que había, cuáles eran las vivencias reales de la enfermedad mental por parte de los pacientes. Claro. Y se opone a una historia más ligada a la historia de los conceptos, ¿no? Que por lo general utiliza fuentes editadas, ¿no? Exacto, y hablando de fuentes editadas me viene una pregunta a la cabeza. Cuando, no sé, yo pensaba, por ejemplo, la homosexualidad estaba considerada por el DSM-4 quizá, o el DSM-5, no sé cuál, hace unos 20 años atrás como un desorden psiquiátrico. Hoy por hoy no está considerada como una categoría patológica. Sin embargo, la disforia de género sí, bueno, otras cuestiones que podríamos discutir bastante. Pero, ¿cómo, no sé, existen las mismas patologías hoy por hoy con las que ustedes se encuentran, por ejemplo, en sus archivos? Bien, es una pregunta interesante porque pone en cuestión cuál es la realidad de las enfermedades mentales. Las prácticas psiquiátricas y psicopatológicas siempre han sido un foro de debate, ¿no? En el cual la filosofía, la historia, la psicología y la psiquiatría han puesto en tensión los conceptos que se utilizan para acceder al tratamiento de la enfermedad mental. Ciertamente que hay perspectivas que dicen, pues bien, hay patologías que han existido desde siempre, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia, uno puede ver ese racimo sintomático evolucionar históricamente y que no ha habido modificación. Sin embargo, hay otros estudios históricos que dicen que la enfermedad mental tiene que ver con los espacios y los tiempos en los cuales se desarrollan, con condiciones y microclimas culturales que estimulan ciertas patologías y no. Por ejemplo, la histeria sería una patología que hoy no figura en los manuales de diagnóstico. Sin embargo, es una patología que nace a principios de siglo y que en ciertos ámbitos se utiliza mucho. En el psicoanálisis. Dentro del psicoanálisis es uno de los cuadros clínicos que se utiliza para diagnosticar y tratar. Por lo tanto, la respuesta es simplemente que hay un campo de debate, ¿no? Que la psiquiatría y la psicopatología es un campo difícil, cambiante, ¿no? Y que difícil de definir por una sola perspectiva. Hay que plantearse éticamente y mediante el uso de la historia quizá, cuál es la realidad de las enfermedades mentales, ¿no? Fer, y si uno no conoce la historia, porque de hecho es un trabajo bastante innovativo por esta instancia, de reconstruir la historia de la locura en Córdoba. Si uno no conoce la historia de la locura, ¿cómo hace políticas públicas en salud mental al no conocer la historia? No sé, pienso que en el último tiempo se ha estado hablando mucho y se ha legislado al respecto de la desmanicomialización. ¿Cómo se hace si no se tiene datos históricos, por ejemplo? Bien, yo lo que creo es que la historia no es la solución a todos nuestros problemas, pero sinceramente creo que es una herramienta que enriquecería las tomas de decisión respecto a qué políticas queremos tomar respecto de la dolencia psíquica, ¿no es cierto? Creo que la ley de salud mental es muy ambiciosa en muchos aspectos, creo que es correcta en muchos aspectos, pero también creo que hay muchas dificultades en su implementación y en particular en la decisión política de destinar dinero para el tratamiento de los padecimientos psíquicos, ¿no? Realmente muy interesante, Fer, te agradecemos muchísimo haber estado hoy con nosotros. Esperamos contar con tu presencia para otro programa. Sí, con mucho gusto. Bueno, buenísimo. Ahora ustedes sabrán que en estos 400 años de historia la Universidad Nacional de Córdoba ha guardado o albergado numerosos tesoros. Ahora vamos a empezar con un nuevo segmento de nuestro programa que se llama El Ojo Curioso y vamos a ir conociendo en cada una de las emisiones algunas de esas joyas, algunos de esos tesoros que nos guarda la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a ver el tema. Esta es una de nuestros objetos más interesantes que tenemos en el museo, que es justamente un mimeógrafo de 1917. O sea, lo lindo y lo interesante de esto, y justamente para las generaciones nuevas, es entender para qué servía esto. Y esto, imagínate, la reforma universitaria se da en 1918. Desde esa época hasta el Cordobazo fue el mimeógrafo donde se editaban, se publicitaban los folletos y toda la cartelería que usaban los estudiantes para difundir las ideas o las reuniones hasta clandestinas que tenían
porque era el único medio de información que ellos podían tener. ¿Cómo sería que cada vez que aparecía la fuerza pública, la policía, ellos escapaban con esto porque de alguna manera, si bien es chica y pesada, es portátil, entonces escapaban con eso porque era su medio de difusión. Y como todos sabemos, nuestro país vivió muchos años de persecuciones y de dictaduras, y lo que más se persiguen son las ideas, y este era un difusor de ideas. Y la Mimi era el mimiógrafo, ellos le apodaban Mimi para disimular también en esa época de qué estaban hablando, parecía que era de una chica. No, bueno, era esto, y ellos lo cuidaban. Seguimos en Curiosos por Naturaleza y ya mismo le damos la bienvenida a Majo Villalba, periodista de la agencia de noticias científicas Unciencia. Majo, bienvenida nuevamente a Curiosos por Naturaleza. Hola Franco, bueno, muchas gracias por la bienvenida. Hola a todos los curiosos. Bueno, muy contenta acá para empezar este nuevo ciclo y en donde les voy a traer todas las novedades de Unciencia, como siempre, y algunas nuevas propuestas también. Bárbaro. Contanos qué nos trajiste para compartir con los curiosos del día de hoy. Bueno, para arrancar el día de hoy me pareció bueno retomar un anuncio que a nivel científico fue sumamente importante, ocurrió este año, hace poquito nomás, en febrero. En febrero. Yo estaba de vacaciones, así que no vi muchas noticias. ¿De qué se tratará? Qué buena onda de vacaciones, Franco. Sí, estuvo buenísimo. Estuvimos en Reta, un pueblo de la costa argentina, cerquita de Montehermoso. Franco, sí. Qué buena onda, te estoy tirando una pista. Ah, ya sé, la pista va por el lado de las ondas, serán las ondas gravitacionales. Un evento, un hallazgo científico, el hallazgo del siglo, dicen. Exactamente. Así es. Se trata de las ondas gravitacionales. Mira, te voy a mostrar la nota de Unciencia al respecto. ¿Sale por ahí? Ahí está. Sale por ahí. Ahí estamos, mira. Bueno, fue un anuncio científico sumamente importante, al punto que todos los medios de comunicación estaban hablando del tema. Se podía escuchar en las radios, ver en la televisión a científicos y especialistas tratando de explicar a la gente un poco, haciéndolo más fácil para ver de qué se trata y por qué es tan importante este anuncio. Sí, yo creo que además tuvo mucha difusión, sobre todo en nuestro país, porque dos científicos, de hecho, de la Universidad Nacional de Córdoba, egresados de FAMAF, estuvieron participando en este proyecto, ¿cierto? Claro, fue muy importante para la universidad, fue un orgullo. Se trata de Gabriela González, que fue una de las integrantes del grupo y además fue la encargada de dar el anuncio a nivel mundial. Ese día el anuncio fue para todo el mundo. Y de Mario Díaz, también otro de los integrantes, egresados los dos del FAMAF, de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, y que luego se fueron a trabajar a los Estados Unidos, pero son miembros de este grupo. ¿Y los curiosos estuvieron haciendo alguna nota o algo por el estilo? Porque necesitamos un poquito más de datos, Claro, ¿no? bueno, mira, te cuento. Por un lado tenemos esta nota de Unciencia que se hizo el mismo día del anuncio, en donde podés encontrar la palabra de, como te decía antes, de Gabriela González, de Mario Díaz, explicando un poco. De paso, vos que en febrero estuviste de vacaciones, acá tenés toda la información. Incluso hasta, mira, un GIF. Un video con las ondas. Se puede mostrar un poquito. Cualquier curioso que quiera saber más del tema puede entrar a la web de Unciencia. Y respecto a nosotros, a los curiosos, también por supuesto estuvimos ahí con un tema tan importante y estos días estuvimos en FAMAF hablando con otros especialistas de aquí, de la Universidad de Córdoba, que nos explican un poco, desarrollan un poco por qué son tan importantes estas ondas, pero también algo que es a destacar es el rol que cumplió la Universidad Nacional de Córdoba, cuál fue la función y cómo colaboró en esta importante detección. Dale, entonces vamos a ver la nota. Bueno, Mario, primero, ¿por qué considerás que el descubrimiento de las ondas gravitacionales ha tenido tanto impacto a nivel, no solamente del mundo científico, sino también en la sociedad? Está relacionado con agujeros negros, ¿no? Y eso despierta el interés de mucha gente por el misterio que uno asocia con algo tan exótico como un agujero negro. Pero yo pienso que fue muy importante por la astronomía, porque empieza una nueva etapa en la astronomía, que es la posibilidad de utilizar las ondas gravitacionales como otro método de observación. Desde el punto de vista de descubrimientos astrofísicos, yo pienso que va a ser muy importante, probablemente faltan unos cuantos años, cuando podamos detectar el fondo de radiación de ondas gravitacionales del Big Bang en el que se formó el universo. La posibilidad concreta de entrar a trabajar al LIGO fue dada en el 2011, cuando nos ofrecieron darnos el equipo necesario para hacer un tercer detector en Argentina. Hicimos un memorando de entendimiento para intentar construir el detector y al mismo tiempo ingresamos en la colaboración internacional en el 2012.
Bueno, después, por motivos financieros, Argentina no estuvo en condiciones de financiar el tercer detector acá, así que perdimos esa oportunidad, pero hemos seguido colaborando. Por un periodo de 2 años hicimos colaboración con el LIGO Scientific Collaboration en 2 cosas puntuales. En el comportamiento del láser, que se usa para la detección, y en el análisis de señales. Entonces nuestro grupo lo que estuvo haciendo fue sacar los patrones del comportamiento de la función de onda, de las ondas gravitacionales en modo temporal. Es lo que se vio en la conferencia de prensa, que aparece un dibujito de una onda que tiene un perfil muy característico. Después está el grupo de astrónomos que dirige Diego García Lambas en el Observatorio Astronómico de Córdoba, que participó del descubrimiento porque ellos hicieron seguimiento con el telescopio de Bosque Alegre, y con él estamos trabajando para el proyecto de desarrollar la astronomía en el Cordón Macón en Salta. Acércate, por favor, tengo que decirte. Bueno, qué buena onda de que la universidad haya podido participar en un descubrimiento tan importante, ¿no? Sí, por supuesto, es muy importante. Qué bueno, bueno. Majo, nosotros nos vemos la semana que viene, ¿cierto? La semana que viene ya con más notas de UNCiencia. Perfecto. Ahora sí, nosotros hemos llegado al final del Curiosos por Naturaleza del día de hoy. Como le decimos todos los programas, esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y por supuesto nos vemos la semana que viene con más noticias científicas. Chau, chau. Ya la luna me encontró enredado cuando iba dibujando con alcohol trazos de una despedida. Ese tiempo que pasó solo me ha dejado heridas. Si no sé nada de vos, la distancia nos olvida. Arrímate al fogón antes que aparezca el día y prendamos la ilusión con las brasas encendidas. Dame ese calor, esta noche que me abriga, llevo puesta en la emoción. Sensación de lejanía, el fabuloso se marchó, como dijo en otras líneas, la